Bueno, compañeros, buenas tardes. Hoy mi pechacucha se llama Entre la historia del patrimonio cultural y la economía creativa. Un día como hoy, 9 de abril, ocurrió uno de los hechos que marcó nuestra historia reciente, el Bogotazo. Una de las tantas cosas que ocurrieron después del Bogotazo fue la prohibición de la chicha y otras bebidas alcohólicas nativas. Se le atribuía como una de las culpables de los incidentes del 9 de abril. Se decía el pueblo anda entre chichas y guarapos y por eso vandalizaron todo. Después de eso se cerraron chicherías en todo el país y posteriormente Bavaria introdujo en el mercado colombiano la cerveza, la cual reemplazaría nuestra bebida nativa, bebida que había tenido resistencia gracias a la cultura chichera que existía en el país. El eurocentrismo siempre ha sido una visión modelo de país desde la colonia y desde la república. Y durante los años 40 en Bogotá se urbanizaron barrios como La Merced, Teusaquillo, La Soledad y Chapinero. José María Piedrahíta contrató a los arquitectos chilenos Arnold Mikkelsen, a Julio Casanova y a Raúl Meigen para que hicieran el mismo trabajo que se estaba haciendo en las ciudades de Chile como Santiago, urbanizar barrios con el estilo arquitectónico del norte de Europa, arquitectura neerlandesa y arquitectura norbritánica exactamente. Es así como empezó la anglización de nuestro país y para las siguientes décadas, tras el auge de Hollywood, de las series norteamericanas y de la publicidad, ayudarían a inundar no solo nuestros estantes de productos estadounidenses, sino también a desear estilos de vida similares a los de ese país. A ese fenómeno, el teórico y filósofo McLuhan Marshall, teórico de la comunicación, lo llamó imaginarios colectivos. Este que vemos en especial es el imaginario colectivo con el que los colombianos de el baby boom y en general toda una generación en el mundo creció. La casa grande, la familia de 2 hijos y el carro rojo. Pero toda esta carreta mamerta, ¿qué tiene que ver con la economía? Pues vamos a hablar un poco para entenderlo de uno de los casos económicos o casos de crecimiento económico más exitosos y más estudiados en los últimos 30 años, y es el caso de Corea del Sur, caso al cual llaman el milagro coreano. Corea del Sur era un país mucho más pobre que Colombia a mediados del siglo XX, con una economía precaria y dependía en mayor parte del agro y escasamente tecnificado. Curiosamente, 2 décadas después empezó a tener un crecimiento económico y para inicios del siglo XXI Corea se ubicaba ya entre las 15 economías más grandes del mundo. Pero ¿cómo lo hicieron? Esa es la pregunta. Primero, ellos se enfocaron en diversificar su economía, menos campesinos, más campo tecnificado, más educación y por ende más personas capacitadas para aportar al objetivo estratégico del país, la economía creativa y de servicios. Para esta década, la década que acaba de pasar, la actividad económica de Corea del Sur superaba el 51% en lo que se refería a materia de servicios creativos o productos creativos y el sector de servicios. Y otro porcentaje muy alto también pertenecía al sector turístico. En total, este porcentaje de economía creativa ocupa el 51% de la economía de este país. En eso consiste el milagro coreano. Dentro de estas industrias, la identidad cultural ha sido el factor clave, cosa que no solo ha pasado en Corea del Sur, sino que es una estrategia usada por los países del sudeste asiático como Japón, Hong Kong, China y Singapur. Un ejemplo que vemos, Dragon Ball. La apuesta de la identidad cultural es lo que permite crear un factor diferencial en el mercado de sus productos y servicios. La búsqueda de lo nativo crea un efecto exótico y cautivador en el mercado. Pero ¿qué es el efecto exótico? El efecto cautivador que genera el efecto cautivador que genera o que se genera en lo desconocido, en lo que es nuevo para el mundo y que despierta interés. ¿Por qué genera tanto interés? Por lo nativo, por lo autóctono, por ser intangible y visto y construido por miles de años como un organismo lleno de símbolos, de historias y de narrativas que conectan la mente con lo imaginativo. Dentro de esa visión cultural se encuentran esos elementos. En síntesis, es importar cultura por medio de las industrias creativas y de servicios.
que al final da como resultado la creación de esos imaginarios colectivos que hablamos, que abren las puertas no solo a productos creativos, sino que también a un sinnúmero de industrias que representan dicho imaginario. Por ejemplo, el fast food norteamericano o, por ejemplo, la comida asiática como el sushi, que está muy de moda gracias a la invasión cultural asiática y productos creativos como es el anime o el K-pop, entre otras cosas. Sin duda, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer entonces es explotar nuevamente ese simbolismo de lo nativo. Por ejemplo, las ruanas que tan mal vistas fueron en una época en la ciudad y que hoy Aquaman o el Khan de Game of Thrones ama. Y quizás por ende tengamos que retomar también esa cultura chichera que fue prohibida entre tantas cosas nativas que nosotros mismos hemos marginado. Lo costumbrista también es un elemento del cual podemos tomar y es un factor cultural que tiene mucho poder incalculable. Un caso de éxito de la mezcla entre costumbrismo y tecnología es Rappi. La identidad de marca de Rappi está inspirada en evocar el señor de la tienda, ese señor de bigote antioqueño que existe en todas las tiendas colombianas y que es el amigo del barrio. Y de la misma forma han tratado de codificar el rapitendero, a Pachito, a Andresito o como sea que se haya llamado ese muchacho que en nuestras vidas estuvo cercano y que trabajó donde don Luis, ese señor de la tienda y ese muchacho que hace los domicilios en bicicleta. Sin duda nuestra cultura, tanto nativa como autóctona y contemporánea, como la costumbrista, es la clave para crear imaginarios y que tengamos nuestros propios mitos o del cual saquemos nuestros propios mitos mágicos, leyendas y narrativas milenarias que dentro de este territorio tan diverso se encuentran y que nos brinda un potencial increíble para explorar y explotar al mundo y exportar al mundo como un factor diferencial para todas nuestras industrias. Por eso es de la década pasada el gobierno, después de entender todo esto, bajo múltiples teóricos que han escrito, pues se ha empeñado en reconstruir o retomar lo que por tantos años republicanos se ha destruido. Desea explorar otra vez ese rescate cultural como patrimonio de la nación y como ese ideal que construya nuestra marca país. Ese realismo mágico cuya inspiración es tomada de las mariposas amarillas, entre tantas otras descripciones de ese Macondo de nuestro único premio Nobel de literatura. Para terminar, me gustaría ver cómo podemos aprovechar esto en Pensemos y desde mi punto de vista podemos empezar con la codificación de nuestra experiencia de marca, inspirado en tantos puntos culturales, tanto nativos como autóctonos y costumbristas. Sin duda, uno de los casos de éxito en Pensemos es el Tour SBE, una iniciativa que intentó explorar una narrativa autóctona y costumbrista como es el ciclismo nacional, deporte muy practicado en todo el país y por el cual hoy en día nos conocen en el exterior. Y al final nos dejó una experiencia positiva para los asistentes, los cuales calificaron al tour como novedoso, innovador, interesante, divertido, además de aprender la historia nacional del ciclismo. Sin duda, todo un customer experience fue esto. Por último, aquí le hago un tributo a la SBE. Esta es una versión a la cual he llamado versión dorada y llamada, o es la versión dorada llamada SUA, que en chipcha significa sol. Y aunque solo es un ejemplo que lo hice como pasatiempo, espero que haya quedado claro el tema y lo que podemos hacer no solo para apoyar la visión de país, sino para crear un factor diferenciado. Al final, estas son las bibliografías del tema y bueno, esto lo dejo para echarle cabeza y podamos ver cómo podemos aprovechar esto. Muchísimas gracias, compañeros.